Ay, Dios mío, cuántas cosas hay que oír. Buenas noches, señores. Esto es Oye País. Cuántas cosas hay que ver. Uno disfruta a cada momento con nuestro amigo Peluche. Ahora él está en un proyecto político nuevo y está incluso aspirando a una posición electiva para las elecciones del 28, allá por su natal Jaina. Vamos a ver. Aquí vi el día más claro llueve, como dice el refrán popular. Sí, señor. Buenas noches. Yo soy Rudy González, le doy las gracias por acompañarme en esta hora para juntos pasar revista de los temas noticiosos de interés nacional e internacional. Publicó ACD Media una encuesta en el inicio mismo de esta semana, donde hace planteamientos sobre la situación de la economía, sobre la situación de la percepción de la gente, sobre los problemas principales que les agobia o que entiende que son los más acuciantes del país y sobre las preferencias políticas. Yo me voy a permitir hacer un análisis más detallado, más completo. Lo tengo, ya la leí, lo hice, pero para analizarlos en el programa de mañana. Creo que hay que dedicarle un poquito de tiempo. ¿Por qué? Porque las encuestas revelan en un momento determinado puntos importantes y trascendentes de cómo opina la gente, cuál es la percepción de la gente, qué cree la gente de los diferentes escenarios que se plantean en una encuesta. Usted puede estar de acuerdo o no. Lo importante de una encuesta es que esté plasmada en la misma con rigurosidad lo que la gente piensa. Si yo pienso de una forma, Peluche piensa de otra, Rodolfo piensa de otra, sobre el mismo tema, entonces usted coge y machea, como se dice en buen dominicano, usted machea esos datos y saca los promedios y las conclusiones de lo que el universo puede pensar. Las encuestas se hacen en un universo de 10 puntos y tantos millones de personas que tiene República Dominicana. Aplica para unos 1.200 a 1.300 encuestas en diferentes estratos de clase, en la clase económica, en la clase social, en la clase política, en los diferentes escenarios. Entonces usted saca las conclusiones debidas. Usted puede estar de acuerdo o no, pero si esas percepciones dan unas numeraciones y unas calificaciones sobre objetivos, entonces son válidas. Y las encuestas son un mecanismo mundial científico aprobado de medir esas percepciones de la gente. No significan las encuestas que son una realidad total, pero sí de cómo la gente visualiza situaciones y el comportamiento de la gente es lo que hace realmente, a final de cuentas, y lo repito, el escenario en que se producen los acontecimientos. Eso es así, señores. La encuesta ACD Media, como digo, circuló ya en esta semana y es importante darle un seguimiento. El Grupo Corripio anunció el relevo de Bienvenido Álvarez Vega. Se había anunciado entre nosotros los periodistas, los directores, teníamos conocimiento de la decisión de Bienvenido Álvarez Vega de poner fin a su ejercicio periodístico como director de un medio. Se va a dedicar a otras labores personales. Tiene ya muchos años en el ejercicio. Él fue director del periódico El Siglo. Él tiene programa de televisión, un programa semanal de televisión. Es un veterano periodista de República Dominicana. Además de eso, un hombre correcto que ha merecido la consideración de la gente, la consideración de nosotros que somos sus colegas. Y yo me atrevo a llamarle colega con el respeto que me merece. Bienvenido Álvarez Vega.
porque yo fui director también por muchos años y compartimos líderes de director y somos periodistas, hemos abrazado la misma profesión y reconozco en Bienvenido Álvarez Vega un hombre recto, un hombre honesto, un hombre capacitado, profesional del periodismo en República Dominicana, un verdadero ejemplo del periodismo en República Dominicana. Y no fue que lo despidieron. Él había, hace ya semanas que nosotros los directores sabíamos de esa decisión de Bienvenido Álvarez Vega y que se iba a producir con efectividad el 30 de julio. En su lugar fue designado y fue anunciado por el Grupo Corripio, encabezado por don Pepín y sus hijos José Alfredo y Manuel, en un acto con los ejecutivos y personal de la redacción del periódico Hoy el pasado sábado, por Rolando Guzmán, quien es conocido como un reputado economista y quien fuera en la vida pública, por así decirlo, rector de la Universidad INTEC, rector de INTEC. Escribe artículos y todo esto y viene a sustituir a Bienvenido Álvarez Vega a partir del 1 de agosto de este año en la dirección del periódico Hoy. El periódico Hoy es uno de los periódicos del Grupo Corripio, que tiene a su vez el Nacional, el Día, el Listín Diario y Hoy. Son los periódicos del Grupo Corripio y también tiene las estaciones de televisión, Teleantillas, Telesistema, Teleantilla Canal 10, Telesistema Canal 11, Coral Canal 39 y tiene también estaciones de radio. Conforman la médula del Grupo de Comunicaciones Corripio. Entonces, Bienvenido Álvarez Vega se retira de la posición de director del periódico Hoy. Es posible, estimo, creo, que incursionará escribiendo algunos artículos de opinión, porque el periodista, llevamos eso, señores, en un gusanillo, lo llevamos en la sangre. No podemos abstraernos de esa situación. Por cierto, mañana, en el programa de mañana, pienso hablar y presentar en sociedad, por así decirlo, mi último libro ya impreso, que será puesto en circulación próximamente, y voy a hablar un poco de su contenido. Algunos amigos ya han recibido un ejemplar en las últimas horas para que vayan viendo el libro y su contenido, y será puesto en circulación en un par de semanas. Ya avisaremos por esta misma vía y hablaremos del tema. En otro acontecimiento de esta misma semana, este martes, el presidente Joaquín Balaguer cumple 24 años de su fallecimiento. Falleció en el 2002, 14 de julio, el mismo día de la toma de la Bastilla, 14 de junio. Él es uno de los íconos de la vida política de la República Dominicana. Joaquín Balaguer ocupó la presidencia de la República a la caída de la dictadura de Trujillo y ayudó a la transformación, al traspaso de mando político en el país, a esa transición de la dictadura hacia la democracia. Él era el presidente de la República y explicaré esos temas mañana con detalles. Él es considerado y fue asimismo declarado por el Congreso Nacional como padre de la democracia dominicana, y con virtudes y defectos soy de los que considero y creo, y eso lo plasmo en mi libro, de que a partir de 1966, cuando Balaguer gana las elecciones luego de la Guerra Civil, comenzó el proceso democrático que hoy, 60 años después, estamos viviendo. 60 años de democracia alternándose
con los procesos electorales de cada 4 años en República Dominicana, congresuales, municipales, presidenciales. Y ha habido ese movimiento de respeto de la población dominicana, de la ciudadanía, al ejercicio democrático de las mayorías a través del voto en las urnas electorales. Renglones importantes de nuestra vida institucional. Lo voy a analizar con un poco más de tiempo mañana. Como también la gesta del 14 de junio de 1959, que fue uno de los puntos que provocaron el inicio de la caída de la dictadura de Rafael Trujillo. Yo digo que hubo 3 acontecimientos, así lo dicen muchos historiadores, pero yo los refiero desde el ámbito político y desde mi percepción de periodista. El atentado a Rómulo Betancourt, propiciado por Trujillo, el atentado criminal, presidente de Venezuela. La gesta del 14 de junio del 59 y el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 fueron ya 3 acontecimientos que precipitaron, para suerte del pueblo dominicano, la caída de la dictadura que se tornaba cada vez más sangrienta. Analizaré esos temas también mañana aquí en Oye País, mañana 14 de junio. Hoy voy a dedicar un poco mis comentarios sobre la entrevista que concediera el presidente Luis Abinader a los periodistas José Monegro, director del periódico El Día, y Edith Febles, directora del programa de televisión de Telesistema Al Día, programa diario. Con ellos el presidente habló 1 hora y fue una entrevista muy abierta, muy franca, y sobre lo que él planteó y algunos temas esenciales voy a dedicar la segunda parte de este programa, después de la pausa. El partido Fuerza del Pueblo solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría especial al Fideicomiso para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional y a todos los fondos públicos usados en la reforma policial entre 2021 y 2026. Josefina Reynoso, titular de Seguridad Ciudadana de la organización opositora, planteó el reclamo mientras el gobierno promueve un nuevo proyecto de ley sobre la reforma, al tiempo que argumentó que antes de abrir una nueva etapa, el país merece una respuesta sobre la anterior. El presidente Luis Abinader confirmó que el gobierno impulsa correcciones al nuevo Código Penal y que la meta es aprobarlas antes de que la ley entre en vigor. Se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia, declaró en una entrevista exclusiva con José Monegro y Edith Febles del grupo de medios Corripio. El mandatario definió el proyecto aprobado como un punto de partida. Recordó que el código se sancionó tras 15 años en el Congreso y que al promulgarse se le fijó una vacatio legis de 1 año precisamente para hacer ajustes. Ese plazo es el que corre ahora, manifestó. Sobre esa base, el Ejecutivo depositó en el Congreso un texto consensuado y los legisladores dieron hasta este miércoles para recibir sugerencias de otros sectores. Tanto Estados Unidos como Irán afirmaron hoy que controlaban el estrecho de Hormuz tras un fin de semana de ataques que se extendieron por Oriente Medio, lo que amenazaba aún más cualquier esfuerzo diplomático para poner fin a la guerra. Irán dice que tiene derecho a gestionar el tráfico a través del estrecho y potencialmente cobrar tarifas de acuerdo con un acuerdo de paz provisional alcanzado el mes pasado. Estados Unidos lo niega, citando el derecho internacional sobre la libertad de navegación, y ha intentado establecer una ruta alternativa fuera del control iraní.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, lanzó un duro señalamiento contra los buques de bandera panameña que suelen atracar en los puertos del país asiático. Desde enero, los buques con pabellón panameño, que representan menos del 20% de todos los buques extranjeros que llegan a los puertos chinos, han causado alrededor del 50% de los accidentes y las consecuentes muertes, desapariciones de personas. De este modo, el gigante asiático ha defendido su derecho a reforzar las inspecciones portuarias a los buques comerciales provenientes del país centroamericano, en un momento en que las autoridades panameñas y estadounidenses aseguran que esas revisiones constituyen medidas punitivas, refiere Xinhua. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El presidente Luis Abinader este domingo se presentó ante los periodistas José Monegro y Edith Febles, dos periodistas veteranos que lo entrevistaron. El presidente se sometió a una entrevista abierta de dos periodistas independientes que le plantearon cuestionamientos sobre el escenario nacional, sobre el escenario de lo que está pasando en el país. Y fue una entrevista muy franca, muy directa, sin enojos, tensiones, muy respetuosa, pero donde yo entiendo, yo creo que se hicieron las preguntas condignas, las preguntas, y él dio las respuestas desde su óptica de gobernante, de político, de ciudadano, que él entendía que eran su parecer, su gestión de gobierno, su forma de actuar. Y en la primera parte, comenzando esta entrevista inmediatamente, tanto Edith como Monegro le plantearon directamente el tema de las tensiones que vive el país y las protestas y los cacerolazos. Así lo contestó el presidente Luis Abinader. Señor presidente, usted tiene dos mandatos, vaya adelantado en este que es su segundo mandato. Digamos que en el primer mandato y en el segundo mandato quizás no hemos experimentado, no sé si me equivoco, pero uno siente una especie de descontento naciente. Es como una situación especial con ciertas protestas que estamos observando, cacerolazos puntuales, pero que podrían incluso escalar, protestas en redes sociales, reclamos directos al gobierno. ¿Cómo interpreta usted estas últimas situaciones de los últimos días que evidentemente propician, digamos, que un entorno distinto a lo que hemos visto hasta ahora respecto a su gobierno? Bueno, muchas de esas protestas tienen un contenido que tenemos que atenderlo, y este ha sido un gobierno siempre abierto, este es siempre un gobierno que escucha. También ha habido una confluencia de factores, de situaciones que realmente en los últimos días pues han coincidido, y nosotros estamos al tanto y no la tomamos al menos, sino que la atendemos, hacemos contactos directos con las personas, vemos cuáles son las situaciones, y también a todo eso también se ha sumado el impacto de la crisis internacional, porque la verdad que la crisis internacional que nosotros hemos tratado de mitigar, pero ha tenido su efecto también en algunos precios del diario vivir de las personas. Entonces a nosotros nos ocupa y nos preocupa y le damos seguimiento a cualquier situación. También le pedimos a la población que a pesar de eso también hay que ver la parte de un país que sigue progresando, que sigue trabajando gracias a su gente, gracias al trabajo de su gente. Y lo importante es mantener la paz y mantener la concordia, mantener también
siempre un gobierno que busca el consenso, aún tenga mayoría en el Congreso, aún tenga no necesariamente que compartir decisiones con las fuerzas políticas de la oposición, pero siempre lo hacemos tanto con las fuerzas políticas como con los sectores de la sociedad civil. Y cualquier situación y cualquier descontento para nosotros es preocupante, siempre le damos y nos ocupamos también. El tema de la libertad de prensa en República Dominicana es un tema siempre espinoso, porque sobre la base de la libertad de prensa y la libertad de expresión, consignados en la Constitución de la República, desde ahí se irradian una serie de derechos y una serie de respeto al ejercicio de cualquier ente de la sociedad. Y en los últimos tiempos, eso es un tema que siempre ha estado en discusión y siempre ha estado en movimiento. Cuando la ley de la DNI hubo choques por la violación a la libertad de prensa. Hay un proyecto de ley en el Congreso sobre modificación a la ley 6132 de 1962 para modificar, para modernizar el ejercicio de la prensa. Y ahora en el Código Penal también hay unas consideraciones sobre el tema de la libertad de prensa. Así lo ve el presidente Luis Abinader. La ley de expresión y difusión del pensamiento tiene años por modificarse. Y nosotros le entregamos eso a la Comisión, a la Sociedad Dominicana de Diarios y muchos comunicadores y directores y especialistas también. Incluso ahora estaba coordinando esa comisión el que es ahora juez de la Suprema, Nanfi Rodríguez. Y llegaron a un consenso donde yo no le puse ni una coma. Y a esa la atacaron también y le pusieron un sobrenombre a esa ley. Situación que entonces ha dejado en el Congreso esa ley. Después tú tienes el Código Penal. El Código Penal es un código que tiene 15 años en el Congreso, que se discutió, que se habló, que se dijo. Y cuando se aprobó hace unos 11 meses, por eso lo que, como dicen los abogados, se estableció el vacation legis o la vacación legal de un año para corregir cualquier situación en términos del Código Penal. No solamente en lo que tiene que ver también, que hay que corregir, en lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Como el pasado viernes ya depositamos en el Congreso un consenso, que voy a hablar más adelante de eso. Pero otras áreas que también había que hacer una corrección en términos de forma y algunas también de fondo. Y también el Congreso dio participación hasta el próximo miércoles para que cualquier otra sugerencia pues se la lleven al Congreso. Y en nosotros duramos, que quizás tanto la sociedad civil como el mismo gobierno nos tomó tarde en la discusión de esta ley. Debimos quizás inmediatamente se aprobó, pues nosotros empezar a discutirla. Y en eso hacemos mea culpa. Quizás los dos sectores debimos de hacerlo inmediatamente se aprobó. Pero se discutieron, duramos como unas 5 semanas con diferentes sectores discutiendo estas modificaciones y se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia. En vigencia o en efecto. La guerra en el Golfo ha provocado serios trastornos a las economías del mundo y la República Dominicana no está al margen de ello. Aquí ha puesto patas arriba los precios, los combustibles, la energía eléctrica, o sea, todo, porque todo gira en torno principalmente a los combustibles y esos disparos, hasta más de $100 el barril de petróleo, nos ha afectado duramente. El gobierno tomó una serie de medidas rápidamente para tratar de conjurar el déficit que provocaba esto y el desequilibrio en el presupuesto. El presidente tiene su versión sobre este proyecto anticrisis de la economía aprobado y promulgado por el Poder Ejecutivo. Miren, a mí me han pasado varias crisis en el gobierno. Empezamos con el COVID, que tenía unas condiciones especiales. Yo llegué al gobierno en medio de la crisis del COVID en agosto del 2020. Después, cuando estamos pasando el COVID, entonces viene la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, que también impactó no solamente los hidrocarburos, sino que también impactó
las materias primas agrícolas que se utilizan para la producción agrícola. Y ahí tomamos una serie de medidas para que la inflación, que en Estados Unidos llegó casi a 2 dígitos y en países de Europa llegó a 2 dígitos, nosotros la pudimos mantener en 1 dígito, todavía alto, pero eran impactos externos. Y lo mismo entonces, aprendiendo de eso, hicimos también medidas para que ese impacto fuera pagado por las personas que pudiesen pagarlo más. Por eso este plan anticrisis fue bastante progresivo, porque quisimos o era lo justo y que se aplicara a las personas que pudiesen la capacidad de pago mayor en términos de impuestos. Pero el plan anticrisis también es un plan también para la recuperación económica que hemos podido mantener. República Dominicana está manteniendo el mayor nivel de crecimiento económico, con la excepción de Guyana, que tú sabes que con ese petróleo nadie compite. Sí. Del amigo, el presidente Irfan Ali, que cuando hablamos dice, soy el que más crezco, más que República Dominicana, me dice. Digo yo, bueno, cuando tengamos petróleo entonces será diferente. En esas cantidades. En esas cantidades, pero seguimos creciendo más de un 4%. En el año y eso hemos logrado esa articulación entre la política monetaria y la política fiscal. Y en ese plan anticrisis es bueno saber lo siguiente y repetirlo. Le quitamos el anticipo que va a ser a partir de enero a las MIPYMES, a las pymes, a las pequeñas empresas en vez de hacerlo mensual se va a hacer en 3 pagos al año. Quitamos el impuesto para las nuevas empresas, que ya se eliminó, un impuesto que se cobraba para las nuevas empresas. El tema de las sucesiones, que pagaban un 27%, lo llevamos a un 3%. O sea, el pago del impuesto sucesoral, que tú sabes que además creaba muchas situaciones y que ya tú puedas, y no se hacía en vida, porque tenía que hacerlo un 27% y si se hacía después de fallecer, entonces era un 3%. Le quitamos el impuesto a los seguros de vida también, que lo contrataban fuera del país, renovando y relanzando esa industria también. Entre muchas otras exenciones que hicimos. O sea, realmente el plan anticrisis es un plan que el próximo año que va a estar en pleno va a servir de mucho, especialmente para las pymes y las pequeñas empresas, para poder progresar de mejor manera y con menos carga impositiva. Pero también el presidente se refirió a la situación de la economía en sentido general y a la situación de la seguridad pública. A propósito de todo esto que pasó con la muerte del jovencito Darling, un cabo de la Policía Nacional, y cómo esto se reflejó en todo lo que tiene que ver con la seguridad y la reforma policial inclusive. Veamos. Yo sé que hay muchas familias que han sufrido y que le impacta la subida de precios. Eso no es un tema nacional. ¿Tú tienes familia afuera? Sí. ¿En dónde? En Europa. En Europa. Ahí ha subido. Mi hijo. Tu hijo. Pero yo decir, por no decir, bueno, no tengo presidente. Tu hijo. ¿Cuánto han subido los precios allá? Allá te sube automáticamente todo. Te sube, desde que suben los combustibles, se fue al cielo los precios de la generación eléctrica. Te sube inmediatamente los combustibles porque allá en Europa, a diferencia de Estados Unidos, que hay impuestos en algunos estados, hay muchos impuestos. Pero en Estados Unidos la canasta básica ha subido también considerablemente. ¿Tú tienes familia en Estados Unidos? Sí, sí, claro. ¿Tú has viajado últimamente? Sí. ¿Cómo tú ves los precios allá? El carrito ya no es tan abundante. Y desgraciadamente también hemos tenido ese impacto. Pero cuando tú ves las estadísticas, hemos subido el salario mínimo por encima del nivel de inflación. Y eso está ahí en las estadísticas. Claro, es muy difícil, Edith, a una familia de clase media que gane una suma entre el esposo y siempre hay una propensión hacia el consumo, o sea, de comprarse un vehículo que es natural y es lo que deben hacer, o de adquirir una casa, y cuando vienen, realmente la situación se le hace difícil en cualquier escenario, y ha sido siempre. O sea, en los escenarios, todo el que tiene ingresos fijos, pues realmente en los niveles de inflación que siempre están
menos, lo que tratamos es que sea lo menos posible, pero que siempre ha estado y está en cualquier economía, pues tienen esa decisión. Ahora, tienen esa afección. La economía sigue creciendo, hay nuevas áreas de trabajo y hay esas compensaciones. Nosotros es la parte que siempre más nos preocupa y por eso, fíjate que nosotros, en los otros países latinoamericanos, casi todos los países latinoamericanos producen petróleo, tienen petróleo de una manera u otra, por lo menos para el consumo local. Sin embargo, nosotros no lo tenemos. O en el caso de Centroamérica, por ejemplo, el 85% de la producción o el 90% de la producción de energía De Costa Rica. es de hidro. Y de Guatemala también es un % altísimo. Nosotros apenas tenemos un 15% de hidro porque somos una isla pequeña. O sea, cada vez que nos impacta a nosotros, nos impacta más que a cualquier otro país. Y aún así, hemos mantenido un crecimiento y los motores de nuestra economía, como es el caso del turismo, la zona franca, ahora la construcción ha vuelto a tomar velocidad, pues se mantiene fuerte y hay siempre nuevas áreas y siempre estamos buscando nuevos nichos de negocio para que haya más oportunidad para nuestra gente. En el año 2021 sucedió un hecho que fue el asesinato de una pareja de esposos que eran pastores evangélicos en Villa Altagracia. Y le vimos a usted bastante incómodo, usted se molestó y ahí anunció que iba a profundizar la reforma de la Policía Nacional. Han pasado ya estos años y un nuevo hecho le lleva a usted a incomodarse de nuevo. Usted dijo, mostró su inconformidad públicamente por los hechos ocurridos con un joven en el sector de Guajimía, en la zona de Herrera. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora? Porque, en definitiva, de vez en cuando un suceso de esta naturaleza que cobra la vida de un inocente nos recuerda el tipo de policía que tenemos. Hace un año, usted, creo que en este mismo salón o en uno parecido, estaba presentando el esfuerzo de la reforma policial. ¿Qué usted le diría a la gente y qué puede esperar la gente? Bueno, estos hechos muy lamentables, lo cual nosotros realmente en ambos casos pues nos pronunciamos y no solamente lo pronunciamos, sino que dijimos que fueran a la justicia. En ambos casos han sido, en el primer caso creo que fueron condenados y en este caso también tiene un año de prisión preventiva. O sea, se le dejó al Ministerio Público que actuara en estos casos y esto te dice a ti, Edith, también que la reforma todavía es más importante. Y tú me preguntas, ¿y pueden pasar estos casos? Bueno, muchos de estos policías que han actuado son policías también que fueron entrenados apenas 3 meses. Y en muchos casos fueron 1 mes y medio, le dieron un arma y se fueron a la calle. Nosotros hemos podido irlos reentrenando. Esos policías, cuando nosotros llegamos al gobierno, ganaban 9,000 pesos. Hoy se le ha triplicado el sueldo. No tenían seguro médico. Hoy tienen seguro, tenían el seguro médico base, hoy tienen el seguro médico más importante. Hoy se entrenan por 6 meses más 3 meses de práctica. Hoy se le están dando clases de derechos humanos también que antes no se le daban. Desgraciadamente estos casos pasan, pero estamos trabajando en esa reforma y estamos tratando de pasarla también en el Congreso, la reforma a la policía, que hace 8 meses la depositamos, se ha discutido mucho y que queremos que salga lo antes posible porque ahí también se toman muchas medidas para garantizar el derecho de los ciudadanos. El presidente está claro en su decisión de que haya una independencia del Poder Judicial, de que haya una independencia de la Procuraduría General de la República, de que haya una independencia de lo que ocurre en ese estamento de los poderes del Estado para perseguir el delito y las violaciones a las leyes nacionales. Una de las cosas que usted ha planteado, lo planteó en la campaña antes de ser electo presidente en el 2020 y lo ha mantenido en el gobierno, es fortalecer la independencia del Poder Judicial. ¿Cree que hemos avanzado en eso? Muchísimo hemos avanzado. Hay un Ministerio Público totalmente independiente donde no recibe ningún tipo, ni acepta, ni yo tampoco le propongo nunca en los 6 años que tengo. Primero estuvo doña Miriam Germán, ella lo ha dicho públicamente. Ahora está la magistrada Jenny Berenice, que actúa con total independencia.
Mira, yo estuve el pasado viernes en la unidad antifraude, que es una nueva unidad en la Contraloría para atender denuncias y casos. Y ahí están muchos casos que han sido sometidos a la justicia, como en 25 instituciones y como 100 personas de este gobierno a diferentes niveles. Muchos se anuncian, otros no se anuncian, a diferentes niveles. Y eso es la independencia. Tú no puedes evitar que haya corrupción. Ahora, tú lo que tienes es que combatir la corrupción. Y para el combate a la corrupción, un Ministerio Público Independiente es fundamental y es parte de las reformas que hicimos en el año 2024, dándole independencia al Ministerio Público y también lo que habíamos hablado del blindaje de la Constitución para que no venga un caudillo a quedarse o querer quedarse más de lo estimado. El tema digamos que de la independencia en términos del Poder Judicial, y usted ha sido reiterativo en este sentido. Sin embargo, en estos días veía un representante político de un partido de oposición que decía, bueno, pero ellos tienen un equipo de abogados, el Estado Dominicano, y es el Estado Dominicano que está apelando decisiones que favorecen a dos de los imputados en grandes casos de corrupción, inicialmente favorecidos por una instancia judicial. Se han dado decisiones judiciales que han reconocido que ese equipo de abogados, que el equipo de recuperación del Estado Dominicano es legítimo, o sea que le ha dado participación. No obstante, está ese cuestionamiento. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, es un equipo de recuperación de los bienes, incautados por la corrupción. Normalmente el Ministerio Público se ocupaba de la parte penal, pero es por primera vez en este gobierno que está realmente recibiendo los recursos que han sido por acusados de corrupción. Ellos trabajan básicamente con el Ministerio Público y de coordinación con el Ministerio Público. Yo no le digo a ellos que tienen que apelar, no les digo que tienen que hacer nada. Ellos trabajan directamente con el Ministerio Público y lo que ellos buscan es que no solamente el corrupto cumpla su pena, sino que también lo que se robó lo devuelva al Estado Dominicano. Pero siempre en coordinación. Yo no le doy decisiones, nunca me he reunido con ellos para temas judiciales de que tienen que actuar, sino sencillamente ellos actúan en coordinación como tiene que ser con el Ministerio Público. El presidente defiende a capa y espada las obras del gobierno, pese a los problemas de la economía y la inversión pública que muchos economistas y políticos dicen que debía ser mayor. El presidente realmente plantea sus ideas, sus visiones sobre la inversión pública en República Dominicana. Mire, yo te voy a hablar sobre el tema de la infraestructura. El porciento más bajo de gasto de infraestructura en relación con el PIB fue en el año 2019, que fue 2.3. Después nosotros hemos invertido más que eso. Pero recuérdate que 1% del PIB, o sea, en términos absolutos, nuestros amigos de la oposición a veces hablan en términos absolutos y a veces hablan en términos relativos. Cuando le conviene hablan en términos absolutos y cuando no le conviene hablan en términos relativos. En términos relativos, hemos invertido más que esa suma. Pero el pasado año creo que terminamos en 2.6, 2.7, me parece que en 2.7. Este año pensamos llegar a casi un 3%. Y yo reto a que me digan, a que hablemos sobre la calidad de la inversión pública. Usted no va a una provincia donde no haya una obra que esté dentro de las prioridades que esté en proceso. Se está redistribuyendo en todo el país. Pero cuando vamos al Gran Santo Domingo, nosotros las 4 entradas del Gran Santo Domingo le estamos mejorando para el mejor tránsito. El caso de la entrada desde el sur. Bueno, que esta semana ya inauguro, el fin de semana próximo inauguro el túnel de la Plaza de la Bandera. Están invitados. ¿A la Plaza de la Bandera o el túnel? El túnel. El túnel en la Plaza de la Bandera. ¿Está invitando a la Plaza de la Bandera o el túnel? A las dos cosas. Pero bueno, en la Plaza de la Bandera también hicieron algunos trabajos arriba en la parte de acondicionamiento. Sí, bueno, pero lo dejaron igual que pero el túnel. Pero básicamente el trabajo es el túnel. Va a ser inaugurado entonces. Sí, el próximo, en una semana. Okay. ¿Y la Avenida República de Colombia? En la República de Colombia, una parte de la que pasa por la República de Colombia,
se va a inaugurar a mediados del año que viene y después a final de año, principios del 2028, ya la ruta completa. Pero esta primera parte que cruza y te lleva directo hacia la Jacobo Magluta, que es la entrada hacia el norte, pues también le estamos mejorando. Estamos haciendo también, en cuanto a la parte norte, estamos haciendo en la construcción del metro hasta puntos, o sea, unos 2 kilómetros más para también esa entrada de punta de Villamella es terrible, y entonces que la gente pueda tomar el metro 2 kilómetros antes y podemos mejorar también el tránsito. Cuando nos vamos al este también, bueno, y no menciono ya lo del kilómetro, lo de pintura, que ya eso se hizo y ha mejorado sustancialmente. Cuando vamos al este, hicimos la gran mayoría de la avenida ecológica, además de la avenida hípica, que es la avenida ecológica es otra entrada a las ciudades del este, que descongestiona también. No te hablo de Santiago porque lo que está pasando en Santiago es totalmente un reestructuramiento, una reestructuración de todo el sistema de transporte. Y Santiago en estos años ha cambiado completamente. Y si nos vamos al sur, hemos mejorado el tránsito con las 2 circunvalaciones del sur. Terminamos la carretera que va de Pedernales de Barahona hasta Enriquillo. Hemos mejorado también, vamos a iniciar ahora la carretera que va desde Pedernales, se subió una licitación de Pedernales a Duvergé para todo el desarrollo que se está dando en Pedernales, incluir la región Enriquillo, o sea, la provincia de Independencia y la provincia de Neiva, que también se cruza a San Juan de la Maguana. Estamos haciendo la circunvalación de San Francisco de Macorís, estamos asfaltando ya la circunvalación de los Alcarrizos, estamos haciendo la circunvalación de San Francisco de Macorís, la circunvalación de Moca, la circunvalación de Navarrete, que no es de Navarrete, es la circunvalación de la línea noroeste completa. O sea, hemos avanzado mucho en la parte vial. Ustedes vieron que ya se licitó y se asignó la carretera del Ámbar, que ha sido toda una aspiración de tanto Puerto Plata como Santiago. Y en tema de transporte colectivo, tenemos el monorriel de Santiago, que son 14 kilómetros. Aquí ya expandimos, como saben, el de los Alcarrizos. Y a finales de este año vamos a llevar el teleférico hasta Pinturas y después hasta Quitasueño de Jaina el año que viene. O sea, todo eso son mejorías en el transporte masivo. Bueno, y el monorriel de Santo Domingo, que también está en proceso. O sea, y hay algo también en cuanto a las infraestructuras. Miren, desde el 2004 a la fecha no se hizo ningún acueducto, ninguna fuente de agua adicional en el Gran Santo Domingo. Nosotros hemos aumentado en alrededor de 6 metros cúbicos con el acueducto Barrera de Salinidad en el este, tanto para Santo Domingo Este, que es el municipio de mayor crecimiento del país, y Santo Domingo Norte también. El agua que también traspasa Santo Domingo Norte. A partir de agosto de este año vamos a mejorar sustancialmente la de Santo Domingo Oeste y también de la parte de la circunscripción 1 con mejorías en el acueducto de Valdés. Y voy a dejar en construcción el acueducto de Atillo, que el acueducto de Cotuí-Atillo, para que lleve agua, y toda la parte de Santo Domingo Este y el Gran Santo Domingo que tiene problemas de agua, mejorar. O sea, las infraestructuras básicas nosotros le hemos dado una especial atención. Y al mismo tiempo, en la parte de generación de energía, Edith y José, las licitaciones que nosotros hemos hecho, en las cuales ya hay 400 megas de generación nueva, aparte de las solares que le hemos triplicado la generación renovable, están en proceso unos 1.200 más, de los cuales hay 460 que empiezan en abril del próximo año y 800 que son 400 a final de año, a final del 2027 y 400 después en febrero del 2028. Y voy a hacer una licitación para que no le pase a otro presidente lo que me pasó a mí, que me dejaron justamente la capacidad de generación.
para el 2031, que plantas que entren en el 2031 lo vamos a hacer a finales de este año, principios del año que viene. El presidente se refirió también al tema internacional, al terremoto de Venezuela, los efectos y la ayuda de República Dominicana, pero también a la crisis de Haití. ¿Y qué está pasando con Haití y los efectos que tiene esto sobre nuestro país? Veamos. Ante esa situación, el director de UNESBIE, que es la oficina estructural que la creó el presidente Hipólito en el 2000, está ahí quizás uno de los ingenieros o el único ingeniero estructuralista sismólogo que hay en el país, que es Leonardo Reyes Madera, que es una institución nacional e internacional. Él nos ha dado una gran cantidad de recomendaciones, esas recomendaciones las hemos seguido. Nosotros estamos, Edith, estamos corrigiendo y construyendo, porque a veces hay unos 50 puentes a nivel nacional. Recuérdate que nosotros prohibimos el tránsito por en Pontón La Vega y después se cayó ese puente. Gracias a Dios lo habíamos prohibido porque habíamos hecho todas esas investigaciones. La parte de educación también, especialmente en lo que es la falla del norte, que está al sur de la cordillera septentrional, que es la más peligrosa, pues nosotros también hemos tomado decisiones para mejorarla, mejorar esas escuelas. Pero tú decir qué país está preparado para un terremoto, tú no puedes decir que está 100% preparado para un terremoto. Ahora hemos tomado esas medidas, hemos tomado y hemos hecho muchos arreglos. Aquí los puentes, por ejemplo, están todos en reparación. Y algunos se han ya... Incluyendo el de la 17. Ese es más, el que más ha atado, pero también el de la Barquita, que estaba en situación igual o peor que el de la 17. Varios pasos a niveles también se han tomado también para mejorarse. Y estamos haciendo todo, o sea, recuerda que se creó una comisión, esa comisión hizo una recomendación, el Ministerio de Obras Públicas ha estado ejecutando esa medida. Ahora, tú decir que está 100% preparado, hemos tomado todas las medidas que nos han recomendado en ese sentido. Pero fíjate algo, Edith, ¿dónde es que está la preocupación? En el año 2000, a partir del 1979 que se establece el Código Sísmico en la República Dominicana, que lo hizo el Coromina Pepín, que fue ministro de Obras Públicas. Anterior a esa fecha, o sea, toda la construcción durante los primeros 12 años del presidente Balaguer, no había código de sísmico. Eso poca gente lo sabe. Entonces, es esa construcción previo, como era el caso también del YESE, previo a esa época, que no tenían los datos sísmicos. Y eso es realmente donde le estamos poniendo, claro, no son tantas, porque a partir de ahí es que el país se ha construido. Pero esas son las áreas donde nosotros tenemos que atender. Y hay muchas escuelas que hemos tenido que desalojar. Nosotros hemos tenido que desalojar alrededor de 40 o 50 escuelas por ese motivo. Presidente, en materia de seguridad, especialmente en el norte, especialmente en el norte del país. en materia de seguridad regional, Haití es crítico y nosotros somos los vecinos de Haití. Para el gobierno dominicano, ¿qué tantos retos le ha representado Haití? ¿Qué estamos haciendo? Y ahora que hay una fuerza antipandilla en Haití, ¿cuál es la intervención, la participación de la República Dominicana en ese caso? No, nosotros no tenemos una participación directa, sí de ayuda en términos logísticos, pero no tenemos una participación directa. Lo que nosotros le estamos dando es ayuda humanitaria a cualquier persona que tenga una situación médica aquí. Ahora, lo que nosotros hemos reforzado, y las Fuerzas Armadas de ahora son muy diferentes a las Fuerzas Armadas de hace 6 años. Y en términos de toda la frontera, desde el muro que hemos construido, que ha sido un éxito en términos de seguridad, de disminución del robo, todo eso nos ha ayudado bastante y tenemos una fuerza armada mucho más equipadas. Tenemos blindados que no teníamos antes. Estamos armados en toda la parte con mucho mejor armamento y repito, ese mismo aumento de sueldo, los militares ganaban 9,000 pesos, ahora están ganando 3 veces más.
y a los que están en la frontera se les paga también una especialidad. ¿Y qué garantía tenemos de que esa presencia militar multinacional de la ONU en Haití no produzca una migración de esos líderes? Es bueno que tú sepas que el Ministerio de Defensa hay toda una coordinación con las personas que están encargadas de esa fuerza para que nosotros podamos tener cualquier acción de ellos de aquel lado, se nos informa a nosotros para que cualquier efecto de consecuencia nosotros estamos preparados. ¿Y tenemos interlocutor con el gobierno haitiano? Pero tenemos interlocutor, sí, con las fuerzas con esas fuerzas. Pero con el gobierno haitiano no hay interlocutores. Bueno, sí, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores nos comunicamos cuando hay algo especial y hay una comunicación que es necesaria. No es fluida, pero hay una comunicación. O sea que no es fluida. Bueno, es que, Edith, la situación del gobierno haitiano es una situación muy precaria. Es una situación que básicamente, por ejemplo, en Puerto Príncipe, todavía el 70% de Puerto Príncipe está en control todavía de las bandas. Entonces, ellos tienen muchos problemas, pero nosotros para los temas de seguridad en la República Dominicana, pues tenemos esa coordinación, especialmente con las fuerzas extranjeras. Y como colofón de su entrevista, el presidente Abinader dio una visión sobre lo que él entiende que debe ser su legado después de 4 años, más 4 años, 2 periodos de gobierno en República Dominicana que concluyen en el 2028 y que comenzaron en medio de la pandemia en el 2020. Eso me la han hecho varias veces. Y yo no me gusta hablar de un solo tema, porque yo solamente en la parte institucional podría decirte que el legado que hemos dejado en la parte institucional es lo suficiente, con la fortaleza de nuestras instituciones, con la parte del blindaje a la Constitución. Pero nosotros también, en términos de infraestructura, podemos decir que también ese legado que hemos hecho, la transformación, tú te vas desde Manzanillo, hemos transformado Manzanillo y estamos transformando Manzanillo en una gran zona industrial y de generación. Te vas a la otra esquina y estamos transformando también Pedernales. Te vas al centro de la isla en Santiago y estamos transformando también la parte de Santiago. En lo que hemos avanzado en la parte de infraestructura de salud y en la cobertura también de salud es impresionante. Ahora mismo, todo el 93% de los dominicanos tiene un seguro médico que no tenía antes. Quiero insistir en estos 2 años también en la reforma de la policía, por las razones que todos conocemos y que todos sabemos. Hoy la República Dominicana, y cuando tú te vas a las estadísticas, ¿qué es lo más importante? Mejorar la calidad de vida de la gente. Hoy hemos reducido significativamente la pobreza en la República Dominicana. Cuando nosotros llegamos era un 26%. Este año, el primer trimestre es un 16%. Vamos a decir que se mantenga en un 17% a nivel anual. O sea, esos son los números, esas son las transformaciones. Y es lo que yo siempre hablo de cambiar ese círculo, el círculo vicioso del subdesarrollo por un círculo virtuoso del desarrollo. Y ahí están esos números. Nosotros casi estamos ya en hambre cero, según la FAO. Estos no son números de la República Dominicana, según la FAO. Entonces, por eso, o sea, es que yo pienso que voy a dejar un país mejor que el que encontré. Con problemas, claro que con problemas, todavía con muchos retos, pero mejor que el que encontré y donde la gente pueda vivir mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Y la tensión se mantuvo durante todo el fin de semana pasado con estos choques, estos enfrentamientos, misiles desde Irán a los países vecinos que tienen relación con los Estados Unidos y las respuestas de Estados Unidos sobre instalaciones iraníes, lo que provoca realmente
una situación de mucha tensión y lo que indica lo frágil que es la posibilidad de llegar a acuerdos de paz, acuerdos definitivos que terminen con esta peligrosa, lesiva y odiosa guerra en el Medio Oriente. Siguen sufriendo los pueblos en todo el entorno, no solamente en la parte económica, por las presiones de cruzar por ahí, por el estrecho de Hormuz y llevar las cargas de petróleo que son la base de la economía de esos países del Golfo Pérsico, sino también lo que sufren las poblaciones sometidas a estos constantes ataques. Mientras en el Líbano e Israel continúa la situación porque Israel está claro en que no va a permitir más ataques de los iraníes a través de Hezbollah. Tensiones en el Líbano, tensiones en Irán, tensiones en el estrecho de Hormuz, tensiones en todo el Golfo Pérsico y el Medio Oriente. Y nuestras economías expensas a ello. En el fin de semana se disparó el precio del petróleo, rondando de nuevo los $80 el barril, producto de toda esa inestabilidad que ocurre con la situación del Medio Oriente. Gracias por haberme acompañado en esta hora conversando con ustedes sobre la situación de la economía, la política, la vida social del país y de otras latitudes. Por mi parte es todo. Mañana nos vemos aquí nueva vez en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.